Hola, bienvenidos a un nuevo seminario de la Ferrer que se titula Capacidad de campo del suelo, definición y métodos de estimación. Yo soy Mireia Fontanet, doctora en hidrología de suelos y bueno, el seminario tendrá una duración de unos 30 minutos aproximadamente. Durante la semana que viene colgaremos la presentación en el canal YouTube de la Ferrer. Así que si lo queréis volver a ver en streaming o no podéis asistir en toda la sección, pues tenéis la oportunidad de hacerlo. Comentaros que en la Ferrer somos distribuidores oficiales de Meters Group, Apogee Instruments y ADC Bioscientific. Os dejo aquí las 3 páginas web por si las queréis consultar y ver los sensores y equipos que comercializan. Si tenéis alguna pregunta, sugerencia, nos podéis escribir en la dirección de correo electrónico info@lab-delmedioferrer.com y comentaros que también nos podéis seguir en Twitter y en LinkedIn y también os animamos a, si queréis echar un vistazo a nuestro canal YouTube y el blog de biofísica ambiental que tenemos. Mensualmente colgamos información que creemos que os puede ser de interés. Los temas que vamos a tratar hoy, estaremos hablando todo el rato de qué es capacidad de campo, la vamos a definir y vamos a explicar un poco su importancia y las aplicaciones que le podemos dar. También vamos a ver los factores que hay que tener en cuenta cuando queremos estimarla y vamos a discutir un poco los varios métodos de estimación que existen a día de hoy. Vamos a ver un poco las ventajas y los inconvenientes de cada uno de ellos. Empezamos con la definición de capacidad de campo. Hemos escogido una definición más bien hidráulica y se define como el valor de humedad donde la curva de conductividad hidráulica no saturada del suelo muestra un punto de inflexión. En este punto se considera que el suelo se encuentra en el punto de capacidad de campo. Entonces, para entenderlo mejor, hemos añadido este gráfico donde hay distintas curvas de conductividad hidráulica no saturada de distintos suelos con distinta textura. ¿Vale? Entonces, cuando el suelo está saturado, todos los poros de agua están llenos de agua. Entonces, cuando el suelo empieza a perder humedad, la conductividad hidráulica empieza a decrecer hasta que llega un punto que normalmente es bastante cercano a cero, que muestra forma un punto de inflexión, que es donde se considera que se ha llegado al punto de capacidad de campo. ¿Vale? Entonces, para cada tipología de suelo o clase textural, podemos ver que el valor de capacidad de campo puede ser distinto. Por ejemplo, en un suelo arenoso, capacidad de campo, en este caso, estaría graficado al 18% aproximadamente, mientras que en un suelo arcilloso estaría alrededor del 48%. ¿Vale? Entonces, capacidad de campo es un umbral que nos indica que si la humedad del suelo está por encima de este umbral, el suelo no va a tener la suficiente capacidad de retener esta agua y se va a perder por drenaje. En el momento que se llega al punto de capacidad de campo, va a querer decir que el suelo sí tiene esta capacidad de retención de esta agua y estaremos en el punto de capacidad de campo. ¿Para qué necesitamos estimar la capacidad de campo y qué aplicaciones le podemos dar? Primeramente, y a lo mejor es la más importante, es calcular el agua disponible para las plantas, ya sea para cuantificar la cantidad de agua que un cultivo puede absorber o también para zonificar una parcela o una zona desde el punto de vista de almacenamiento de agua. En función de la tipología de suelo que
que podamos tener, pues podemos tener más capacidad o menos capacidad de almacenamiento de agua. Entonces, el agua disponible, ¿cómo se calcula? Es una variable adimensional y se calcula con la humedad en un momento determinado menos el valor de capacidad de campo, que ya veremos cómo se estima, dividido el valor de capacidad de campo menos el punto de marchitez. Si nos fijamos en este gráfico de la derecha, vemos que en función de la clase textural del suelo, el suelo pues tiene más capacidad de almacenar agua o no, es decir, la franja de agua disponible puede ser más amplia o menos amplia. Entonces, para un suelo arenoso tiene menos capacidad de almacenamiento y para un suelo arcilloso tiene más capacidad de almacenamiento. Es decir, el suelo puede retener más agua que otros tipos de suelo. Si cuando nosotros calculamos el agua disponible y vemos que estamos en la parte más alta de esta variable, de este parámetro, quiere decir que estamos cerca del valor de capacidad de campo. Es decir, el agua disponible, el parámetro nos va de 0 a 1 o de 0 a 100 si lo expresamos en porcentaje. En el caso de estar alrededor de 1, varía a decir que estamos cerca a capacidad de campo desde el punto de vista de humedad de suelo. Si estamos en la parte más baja, va a querer decir que estamos en el punto de marchitez permanente desde el punto de vista de humedad de suelo. Si estamos en esta zona de aquí, que estamos por encima del valor de capacidad de campo, pues ya hemos dicho que vamos a tener drenaje. Otra aplicación que le podemos dar si queremos calcular el valor de capacidad de campo, ya lo he comentado un poco, podemos calcular el volumen de agua que puede drenar un suelo. Si nosotros podemos conocer la capacidad de almacenamiento de un suelo y el agua que se puede perder por drenaje, por ejemplo, podemos hacer el balance de agua de una parcela, por ejemplo. Ya hemos dicho que para calcular el agua disponible necesitamos conocer el punto de marchitez permanente, que normalmente por convenio general se define a menos 1500 kilopascales, y el punto de capacidad de campo. Entonces, este webinar, su objetivo principal es conocer cómo estimar correctamente o de la forma más representativa o más ajustada este valor. Hemos insertado también esta tabla que resume un poco el gráfico anterior, donde clasifica las distintas clases texturales de distintos suelos, ¿vale? Y de forma orientativa da un valor medio de la cantidad de agua que se puede almacenar. Esta tabla yo la tomaría como orientativa y utilizaría los datos de forma cualitativa, es decir, ya como he dicho antes, los suelos con una textura más arenosa tienen menos capacidad de retención de agua, de almacenamiento de agua, perdón, y los que tienen una textura más arcillosa, una textura más fina, tienen más capacidad de almacenamiento de agua. Entonces, capacidad de campo se puede estimar de distintas formas. Entonces, hemos insertado distintas definiciones que en función de cómo se quiera medir, pues podemos tener una definición o una otra. Entonces, lo hemos organizado de forma cronológica. La primera definición de cómo se podía estimar capacidad de campo es del 1922, ¿vale? Y nos dice que el contenido en agua que es capaz de retener el suelo tras la saturación del mismo y después de haberlo dejado drenar libremente durante unas 24 o 48 horas, se considera que es capacidad de campo. Es decir, para poder estimar capacidad de campo usando esta definición, solamente necesitaríamos tener un reloj y una estufa sensor para medir la humedad de forma puntual una vez ya han pasado estas 24 o 48 horas. ¿Vale?
La segunda definición es del año 1944 y nos dice que capacidad de campo es el contenido en agua que retiene una muestra de suelo saturada y que luego se ha sometido a una tensión de menos 0,33 bares. Para estimar la capacidad de campo usando esta definición, pues necesitamos una curva de retención de humedad o bien unas placas Richards, unas placas de tensión, para someter la muestra de suelo a este potencial. Estas dos definiciones realmente son bastante generalistas, es decir, no consideran en ningún momento que el suelo puede tener diferente textura y estructura y realmente no proporcionan unos valores de capacidad de campo muy ajustados. Es decir, no hacen una diferenciación entre si tenéis un suelo arenoso o arcilloso y realmente el valor de capacidad de campo pues puede variar muchísimo. Las siguientes definiciones ya son definen métodos para estimar capacidad de campo de una forma más experimental y que realmente se puede ajustar más a la realidad. La primera nos dice que el contenido en agua del suelo en que la curva de conductividad hidráulica no saturada muestra un punto de inflexión es cuando podemos definir capacidad de campo. Esta realmente es la definición en que hemos empezado este webinar, ¿vale? Para utilizar este método de medida, pues necesitaríamos una curva de conductividad hidráulica no saturada, que realmente para obtenerla pues necesitamos un equipo de laboratorio y tomar una muestra y analizarla, ¿vale? Y la última sería que capacidad de campo sería el punto de inflexión de los datos de contenido en agua una vez se está monitorizando continuamente. Entonces, estos datos, cuando el drenaje ha finalizado, muestran un punto de inflexión y aquí es donde se puede definir capacidad de campo. Después veremos varios ejemplos. ¿Cómo podemos aplicar este método? Pues solamente necesitamos tener unos sensores de humedad del suelo instalados en campo y monitorizar la humedad de forma continua. Estas dos últimas definiciones realmente, como ya he dicho, nos proporcionan unos datos de capacidad de campo más ajustados a la realidad y realmente con más criterio, ya que el suelo puede ser heterogéneo y cada parcela, por ejemplo, cada parcela agrícola puede tener sus características distintas. Antes de empezar a medir o estimar capacidad de campo, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si queremos medir capacidad de campo en cada horizonte o en el conjunto de todo el perfil de suelo. Como ya sabéis, el suelo es un medio poroso heterogéneo y lo que nos puede pasar de forma muy frecuente es que haya cierta heterogeneidad a lo largo del perfil. Entonces, la pregunta es, ¿hay que medir capacidad de campo en cada horizonte y después hacer la media o se mide en el punto medio del perfil de suelo o cómo se tiene que considerar o afrontar este problema? Entonces he insertado este vídeo que creo que os puede ayudar bastante a entenderlo. Entonces aquí es un ensayo de laboratorio. Tenían tres tipos de suelo, ¿vale? Realmente para ver cómo se mueve el agua en el suelo y para entender mejor cómo se debería estimar capacidad de campo en si tenemos un suelo heterogéneo o homogéneo. Tendríamos una arena, un suelo franco y una arcilla. Y ya podéis ver que a medida que se va aplicando agua, el frente de humectación, el bulbo de humectación, aunque está aplicando la misma cantidad de agua y de la misma forma, el frente de humectación es distinto, tiene una morfología distinta, ¿vale? Imaginaros que tenemos un suelo con tres horizontes, uno con suelo arenoso, otro horizonte franco y otro suelo arcilloso. ¿Qué sería más representativo? ¿Tomar una muestra en cada horizonte y medir capacidad de campo? ¿O realmente hacerlo en un conjunto?
¿vale? Esto sería un ejemplo. Y aquí es donde quería llegar, que tenemos un suelo que es heterogéneo, ¿vale? Tenemos un suelo franco, un suelo arenoso y otra vez un suelo franco. Claro, realmente en las capas inferiores la dinámica de humedad es una consecuencia de lo que está pasando en los horizontes superiores, ¿vale? Si tenemos en este caso una discontinuidad en el medio del perfil de suelo, esto se va a trasladar en los datos de humedad a una profundidad mayor. Entonces, cuando estimamos capacidad de campo, es importante medir el valor en cada horizonte, pero siempre y cuando sea unos datos que sean representativos del global del perfil. Es decir, vale más la pena medir capacidad de campo en cada perfil, pero considerando el perfil en total, sin separar las muestras en el laboratorio. Y el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es si queremos medir la capacidad de campo estática o dinámica. ¿Qué es la capacidad estática y la dinámica? La capacidad de campo estática sería más usar métodos de laboratorio, es decir, ir a campo, tomar una muestra de suelo, ir al laboratorio y analizarla, de modo que las condiciones ambientales están controladas. Mientras que la capacidad de campo dinámica sería, por ejemplo, instalar unos sensores de humedad a 3 profundidades distintas, por ejemplo, y estos sensores de humedad registrarían una dinámica de cómo es la infiltración, la redistribución, si hay drenaje, y todos ellos estarían relacionados los unos con los otros. Lo que decía antes, el sensor que mide la dinámica de humedad a una profundidad mayor está registrando una dinámica que es consecuencia de lo que ha pasado en los horizontes superiores. Y esto, si queremos definir correctamente la capacidad de campo, pues lo tenemos que tener en cuenta. Por este motivo, nosotros siempre aconsejamos, siempre que sea posible, instalar sensores de humedad y medir capacidad de campo de esta forma. Ya después veremos algún ejemplo. Si por el motivo que sea no se pueden instalar sensores en campo y no se puede monitorizar la dinámica de humedad, pues aconsejamos como segundo plan medir capacidad de campo en el laboratorio. Entonces, ser conscientes que estaríamos midiendo capacidad de campo estática. Entonces, vamos a discutir un poco las definiciones que he puesto anteriormente. Y la primera nos decía que capacidad de campo es aquel valor de humedad del suelo una vez se han dejado pasar 24 o 48 horas después de que el suelo había estado saturado. Como ya sabéis, existen distintas texturas de suelo y no es lo mismo saturar un suelo arenoso que un suelo arcilloso. Por ejemplo, el suelo arenoso podemos aplicar agua. La infiltración en este suelo es importante, no tenemos problemas de infiltración y a lo mejor podemos llegar al punto de capacidad de campo pocos minutos después de haber saturado el suelo, ¿vale? En el caso de un suelo más pesado que tiene un contenido en arcilla más elevado, a lo mejor nos puede costar bastante que esta agua infiltre y por lo tanto que el suelo se llegue a saturar y a lo mejor podemos tardar más de 48 horas en saturar en llegar en capacidad de campo. Hemos añadido este gráfico para explicarlo mejor. Entonces, un suelo arenoso tiene una tasa de infiltración mucho superior a un suelo arcilloso. Entonces, no queda muy claro, dependiendo de la textura del suelo, cuánto tiempo hay que esperar, si son 24 horas, 48 horas o a lo mejor 12 horas solamente. Entonces, este método para estimar capacidad de campo simplifica demasiado el problema
y es demasiado generalista y no acostumbra a proporcionar unos datos muy ajustados. Entonces tenemos la opción de definir capacidad de campo a un potencial hídrico de menos 33 kilopascales. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Primero, midiendo la curva de retención de humedad y definiendo capacidad de campo a menos 33. Como ya hemos visto, en función de la textura del suelo, la curva de retención de humedad pues, puede ser muy distinta. Y las propiedades hidráulicas también. Entonces, definir solamente qué capacidad de campo se encuentra a menos 33 kilopascales es otra vez simplificar el problema y obviar que el suelo pues, puede tener una textura muy distinta y otra vez nos pueden dar unos valores muy poco representativos. Muchas personas utilizan este método utilizando las placas Richards o las placas de tensión, y estas placas Richards lo que utilizan es una muestra inalterada del suelo, y lo que pasa es que a lo mejor se está considerando la textura del suelo, pero no se está considerando la estructura del suelo, que esto cuando se quiere estimar capacidad de campo hay que considerarlo y es una parte importante. Entonces, si ya tomar capacidad de campo a menos 33 kilopascales ya es no es muy acurado, si también se elimina lo que no se considera la estructura del suelo, pues aún pues te puede proporcionar unos datos más erróneos. Hay personas que utilizan funciones de DAFO-transferencia, que básicamente son bases de datos de propiedades hidráulicas. Entonces, la gran mayoría requieren de que se introduzca la textura del suelo y te propone una curva de retención de humedad. Entonces, a partir de ahí, pues muchas personas pues, utilizan el valor orientativo de menos 33 kilopascales para definir capacidad de campo. Claro, realmente cuando introduces la textura en una función de DAFO-transferencia, lo que hace la función es proponerte unas propiedades hidráulicas que se ajustan más a tu textura, pero nunca llega a ser tu suelo, ya que son bases de datos y no son datos experimentales. Si por el motivo que sea no se puede medir capacidad de campo con los métodos que ahora explicaremos y se puede utilizar una función de DAFO-transferencia, pues son datos orientativos que pueden servir más que los otros métodos que hemos explicado hasta ahora. Si queremos utilizar la curva de conductividad hidráulica no saturada, sería un buen método, es un método de laboratorio. Entonces hay distintos equipos que la pueden medir, como es el equipo Hyprop. Entonces el equipo Hyprop utiliza una muestra de suelo inalterada, de modo que nos puede medir la curva de retención de humedad y la de conductividad hidráulica, considerando la textura y la estructura del suelo. Esto era un ejemplo. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo, un suelo arenoso y otro suelo arcilloso, porque son los suelos a lo mejor más distintos y entonces es más fácil de ver la diferencia. Entonces se veía claramente que el punto de inflexión pues era muy distinto y que entonces el valor de capacidad de campo también lo era. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso teníamos las dos curvas de conductividad hidráulica no saturada y definimos el punto de inflexión. Entonces, para el suelo arenoso, capacidad de campo se encontraba el 13% de contenido volumétrico en agua y a un potencial hídrico de menos 12 kilopascales. Fijaros que no es menos 33 kilopascales. Y en un suelo arcilloso pues, se encontraba a un contenido volumétrico de agua del 37% y a un potencial hídrico de menos 22, que tampoco es menos 33 kilopascales. ¿Vale? El equipo Hyprop, lo que comentábamos antes de qué se tenía que tener en cuenta, pues realmente, claro, cuando vas a campo y tomas una muestra, solamente estás considerando un solo horizonte de todo el perfil.
y estás midiendo lo que es la capacidad de campo estática, ¿vale? Ya que estás en condiciones controladas de laboratorio. Y finalmente tenemos la opción de instalar sensores de humedad y medir la humedad de suelo de forma continua. Entonces podemos conseguir tener una serie temporal de humedad de suelo registrando distintos picos de humectación de todo el perfil y así poder definir la capacidad de campo. Os dejo aquí el título del paper donde explica cómo definir capacidad de campo con los sensores. Entonces aquí he insertado un ejemplo teórico para así se entiende mejor y después vamos a ver los ejemplos, ¿vale? Tenemos el contenido en humedad en ni y el tiempo en x y tenemos distintos riegos o precipitaciones, ¿vale? Cuando hay un riego, la humedad del suelo aumenta y puede hacerlo hasta el punto de saturación, ¿vale? Entonces, en este momento, cuando el riego ya ha terminado, vamos a tener una pérdida de humedad porque el suelo no es capaz de retener toda esta agua hasta el punto de capacidad de campo, ¿vale? Recordar la curva de conductividad como era, ¿vale? Esto es lo mismo, pero en datos de humedad de suelo, ¿vale? Entonces, es en este punto donde podríamos calcular el agua disponible y conocer cuánta agua puede absorber el cultivo. Y lo podría hacer hasta el punto de marchitez permanente. ¿Qué pasa? Normalmente el manejo del riego no interesa llegar nunca al punto de marchitez, ya que si no el cultivo habrá estado en condiciones de estrés hídrico. Así que normalmente se aplica una fracción, un punto de recarga, ¿vale? Que esto va en función del tipo de cultivo que se tiene en la parcela y cuando se llega en este punto de recarga se vuelve a aplicar un riego, ¿vale? En este caso queremos definir estos puntos de inflexión de cuando hay drenaje y este drenaje pues ha finalizado. Aquí tenemos un caso práctico que habían dos sensores de humedad a 15 y 30 centímetros en una parcela de frutales y el riego era por goteo superficial, ¿vale? Vemos que realmente hay distintos periodos de riego y cuando hay un riego hay un aumento de la humedad del suelo y una recarga del perfil. Entonces, cuando el riego ya ha finalizado, la humedad del suelo disminuye hasta formar este punto de inflexión que se va repitiendo en todos los eventos de riego. Este sensor estaba instalado a 15 centímetros, entonces podemos definir que capacidad de campo a 15 centímetros pues era al 35% de humedad, ¿vale? Mientras que los 30 centímetros era al 37%. Podéis ver aquí los puntos, los picos de los incrementos de humedad no son tan pronunciados como los que registraba el sensor de 15, pero realmente también se pueden ver estos puntos de inflexión. Realmente el sensor de 30 no detecta estos picos tan importantes de humedad de suelo porque está más a profundidad y entonces el agua se tiene que redistribuir en el perfil. Quien va a detectar antes el incremento de humedad va a ser el sensor menos profundo, que en este caso es de 15 centímetros. Otro ejemplo, aquí se instalaron 3 sensores a 20, 40 y 60 centímetros y escogí este ejemplo porque se veía bastante bien cómo se saturaba el suelo. Podéis ver que cuando se aplica un riego hay un tiempo que los datos de humedad no es que sean planos, pero sí que forman esta meseta y esto es que realmente se estaba saturando el suelo, ¿vale? Entonces, en este caso, si nos paramos a mirar el punto donde podría estar el punto de inflexión, pues vemos que a 20 y 60 centímetros, pues podría estar, es bastante claro, podría estar a un 30% de humedad de suelo aproximadamente. Mientras que en el sensor de 40 podríamos definir capacidad de campo al 31, 31,5%, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los sensores están midiendo
la humedad de suelo a cada profundidad, pero los datos absolutos no son iguales en todas las profundidades. Entonces, cuando queremos comparar datos entre sensores, nos conviene relativizar los datos. En nuestro canal YouTube, pues tenemos un vídeo tutorial, es muy corto, de cómo convertir los datos absolutos de humedad a relativos. ¿Qué nos permite hacer esto? Pues comparar datos entre sondas, ¿vale? A eliminar la heterogeneidad del suelo y en vez de comparar datos absolutos, comparamos tendencias, que hemos visto que nos es mucho más útil que no fijarnos en los datos absolutos. Os invito a que miráis el vídeo y así seguro que os quedará más claro. Entonces, relativizar los datos es calcular el agua disponible, ¿vale? Realmente sería calcular un máximo, que es capacidad de campo, y un mínimo, que sería el punto de marchitez, ¿vale? Y vamos a hacerlo en este caso, que es este de aquí. Entonces tenemos tres sensores, un sensor que está instalado a 15, otro a 30 y otro a 45, ¿vale? El 15 es el verde, el rojo y el azul, ¿vale? Capacidad de campo en el verde, que es el de 15, pues la definimos al 34%. Realmente la escala temporal de aquí es bastante grande, pues que en este periodo no se aplicaba riego, entonces necesitamos esperar que hubiese un evento de lluvia para tener un incremento de la humedad y poder intentar definir capacidad de campo, ¿vale? Entonces, en el sensor de 15 pues se definió capacidad de campo al 34%, se puede ver bastante bien el punto, ¿vale? De inflexión después de que haya habido drenaje. A 30 también se definió al 34%. Fijaros que aquí se puede ver bastante bien, pero a los otros aquí no queda muy claro y aquí realmente no se llega a saturar el suelo, ni tan solo se llega al punto de capacidad de campo. No se puede definir ningún punto de inflexión muy claramente, ¿vale? Y al sensor de 45, más adelante nos sale en esta parte del gráfico, se definió a capacidad de campo al 43%, ¿vale? El punto de marchitez, pues bueno, se definió al 22, 20 y 28%. Se aplicó la fórmula y se calculó el agua disponible de este caso. Entonces, el agua disponible va del 100%, que sería el depósito está lleno, ¿vale? Y al 0%, que el depósito estaría vacío. Como que había cultivo en esta parcela, se aplicó una fracción del agua disponible para asegurarnos de que el cultivo pues, no sufría estrés hídrico, ¿vale? En este caso era el 50%. Entonces, tenemos que pensar siempre que al 100% del agua disponible va a querer decir que estamos en el punto de capacidad de campo, al 0% de agua disponible que estaremos en el punto de marchitez permanente y en función de la fracción que queramos aplicar al agua disponible, pues definiremos el punto de recarga, ¿vale? Como resumen final, nosotros os aconsejamos de monitorizar la humedad del suelo para estimar capacidad de campo, de modo que podáis estimar la capacidad de campo dinámica, ¿vale? Y de modo que tengáis en cuenta todos los horizontes del perfil de suelo. También os recomendamos de instalar los sensores y esperar a tener varios eventos de lluvia o riego. Siempre que se instalan sensores, poco mucho se altera el perfil de suelo. Entonces necesitamos que haya algún evento de lluvia para que la estructura del suelo se vuelva al estado original y de este modo pues registrar unos datos más representativos. Además necesitamos más de un evento de lluvia o riego para ver cómo se va repitiendo el patrón y poder estar seguros que estamos definiendo capacidad de campo de forma correcta. Nosotros evitaríamos métodos que son aproximados o que se utiliza por convenio, como sería esperar las 24 o 48 horas después de saturar el suelo o definir capacidad de campo ya directamente a menos 33 kilopascales. Esto ya
Se ha visto en diversas ocasiones que no son datos demasiado aproximados. Y también tenemos que considerar que hay que ir como revisando el valor de capacidad de campo con el tiempo, ya que el suelo también puede variar temporalmente. Muchas gracias. Os dejo con nuestro correo electrónico por si nos queréis enviar alguna pregunta, duda o sugerencia. Y bueno, os vuelvo a insistir que si nos queréis seguir en Twitter y en el LinkedIn y si queréis visitar pues, nuestro blog y nuestro canal YouTube de Biofísica Ambiental. Gracias y hasta la próxima.